Jueves 9 de septiembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué tremenda enseñanza nos trae el Evangelio hoy. Y es una enseñanza que exhorta fuertemente nuestra debilidad, porque si vamos a hablar desde nuestra condición humana herida por el pecado original, pues no vamos a ser capaces de hacer aquello que nos pide Jesús. Más bien terminaremos haciendo todo lo contrario. Hoy el Señor nos exhorta a pensar cuál es nuestra actitud con aquellas personas que no nos aman, con aquellas personas que nos hacen daño. Y repito, naturalmente tendríamos una actitud hostil, pero el Señor nos viene a decir que sobrenaturalmente debemos tener una actitud completamente distinta. Vamos con tres mensajes. Primero, ¿cuál es tu actitud con los que te acechan? Segundo, regla de oro de la caridad. Tercero, no seas desagradecido. Vamos con el primer punto. ¿Cuál es tu actitud con los que te acechan? ¿Quiénes son esas personas que nos acechan? El Evangelio lo dice, son nuestros enemigos, los que nos odian, los que nos maldicen, los que nos injurian, los que nos pegan en la mejilla, los que nos quitan la capa. Son aquellas personas que se llevan lo nuestro. Y entonces el Señor nos va a decir cuál es la actitud cristiana frente a estas personas. Lo primero que les quiero decir es que todo esto que el Señor dice no va contra la virtud de la justicia. Recordemos que la virtud de la justicia es aquella que inclina a el alma a dar a cada cual lo que se merece. De manera que el Señor no está diciendo que toleremos las injusticias, porque la justicia es una virtud. Pero el Señor nos va a advertir de cuáles son las actitudes que deben rodear la búsqueda de la justicia. Porque ciertamente en ocasiones buscamos justicia más por deseo de venganza. Buscamos justicia más inspirados en el odio que en el deseo genuino de que la otra persona cambie su vida. No, amigos, el Señor nos va a decir que como cristianos debemos tener una serie de actitudes con estas personas. La primera de ellas es el amor, y por eso dice, amad a vuestros enemigos. Óyeme, tenemos enemigos. Ciertamente a lo largo de la vida va a haber personas que van a estar contra nosotros, pero nosotros debemos amarles a ellos. Y repito, amarles sobrenaturalmente. Y amarles no significa dejar que nos hagan daño, pero aún exigiendo que no nos hagan daño, debemos amarles sobrenaturalmente porque son hijos del mismo Padre. El Señor nos pide que seamos bondadosos. Y así dice, haced el bien a los que os odian. Oigan esto, los que nos odian tratarán de hacernos mal, nosotros nos esforzaremos por hacer el bien a ellos. Alguno dirá, entonces voy a permitir que cometan una injusticia conmigo. Amigos, en ocasiones, incluso exigir justicia hacia una persona que está haciendo algo malo es lo más bondadoso que podemos hacer. Pero recuerda,
es la actitud en nosotros la que debe cambiar. Sigue el Señor diciendo que debemos tener una actitud de bendición. Bendecid a los que os maldicen. Óyeme, bendecir. Bendecir significa decir bien, desear bien a esa persona, desear la conversión de aquellas personas que nos están maldiciendo, desear que se encuentren con Dios. Si nosotros en nuestro corazón estamos deseando a otra persona que se condene, que arda en el infierno, no estamos actuando como cristianos. Aún a la persona más mala le debemos desear la bendición del cielo. No estamos diciendo con ello que nuestro deseo vaya a salvarle, pero por lo menos nuestro deseo garantiza una oración, una luz para esa persona que puede estar en tiniebla. Y de hecho es otra de las actitudes cristianas con los que nos hacen daño, la oración. Dice el Señor, orad por los que os injurian. Uno en cambio quiere responder a injuria con injuria. El Señor dice, no, responde con oración. Dice el Señor que debemos perdonar. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, dale también la túnica. Esto, repito, no es la actitud de una persona mensa que está dejándose violentar, que está dejando que le hagan injusticia. No, es la actitud de quien perdona, de quien sabe que lo que le hicieron está mal, pero que no va a responder con la misma moneda. Es la actitud de la rosa que, tirada en el suelo y pisoteada, es capaz todavía de dar buen olor y buena fragancia precisamente a aquel que le está pisoteando. Una actitud de generosidad también, cuando dice, da al que te pide. Y es que aún con las personas que nos hacen daño podemos ser generosos, dándoles, por ejemplo, nuestra misericordia, nuestra compasión, dándoles, por ejemplo, nuestra oración, dándoles todo lo que acabamos de decir, nuestra bendición, nuestra bondad, nuestro amor, en fin. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Si el sentimiento natural que surge de nosotros cuando alguien nos hace daño es un sentimiento de venganza, es un sentimiento de odio, es un sentimiento de atacar al otro, ¿cómo es que vamos a lograr esto que nos está diciendo Jesús? Recordando aquella oración de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Yo no soy capaz de hacer esto. Naturalmente, tengo sentimientos completamente contrarios a lo que me pides, pero si tú me lo pides es porque tú me vas a dar la gracia de hacerlo, porque serás tú amando en mí, serás tú siendo bondadoso en mí, serás tú bendiciendo en mí, orando en mí, perdonando en mí, siendo generoso en mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Era la oración de San Agustín y es la oración que debemos hacer nosotros al momento de enfrentarnos a aquella persona que nos hace daño. Y ciertamente el Señor nos dará la gracia, porque Él no nos va a pedir algo si no nos va a garantizar la gracia de poderlo lograr. Sabe muy bien que por nuestras propias fuerzas somos incapaces, pero nosotros sabemos muy bien que su gracia es abundante cuando la pedimos y nos disponemos a recibirla. Y el Señor dice que quienes vivan así tendrán un gran premio. Óigame bien, tendrán un gran premio. ¿Y qué más grande premio que tenerle a Él, que tener a Jesús mismo, que tener a nuestro Dios? En eso consiste el cielo. El cielo es la posesión de Dios en nuestra alma. La visión beatífica de Dios, le veremos cara a cara y estaremos con Él eternamente. El Señor nos dice que para llegar a ese gran premio debemos pasar por este camino que Él mismo nos enseñó. El camino de la cruz, el camino de perdonar, el camino de amar a los enemigos. Esto es, queridos amigos, lo que hacen aquellos que quieren ser hijos del Altísimo. Segundo, regla de oro de la caridad. Dice el Señor, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Y después va a explicar el Señor en qué consiste esto. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os vertirán una medida generosa, colmada, rebosante, remecida. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Miren qué está diciendo el Señor. Ponte en los zapatos del otro. ¿A ti te gustaría que te trataran bien? Trata bien a los demás. ¿A ti te gustaría que te perdonaran? Perdona tú. ¿A ti no te gusta que te juzguen? Entonces no juzgues tú. ¿A ti no te gusta que te condenen? Entonces no condenes tú. La lógica es simple. ¿Cómo vamos a exigir lo que no cumplimos?
¿Cómo vamos a pedir al otro lo que no damos? Esto es lo que se conoce como la regla de oro de la caridad. Repito, trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Esta debe ser una máxima en nuestra vida. Debe ser un principio rector. Debe ser como un mandamiento que rija nuestra vida. Recuerda, regla de oro de la caridad. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y créanme, esta regla se cumple. Quien es caritativo termina recibiendo caridad. Quien es bondadoso termina recibiendo bondad. Quien es generoso termina recibiendo generosidad. Sé que alguno me dirá, yo he sido bueno, generoso y me han pagado mal. Créanme, tarde o temprano, aquello que has hecho de bien lo verás reflejado en tu vida. Y esto no es ninguna ley del karma ni nada de esas cosas. Los católicos no creemos en eso. Esto se llama simplemente bondad y misericordia de Dios. Esto se llama simplemente cumplimiento de la voluntad del Padre. Esto se llama simplemente imitación del Padre Celestial. Y aunque no logremos en esta tierra recibir en retribución de nuestro bien todo lo que quisiéramos, en el cielo estamos seguros que lo recibiremos. Tercero, no seas desagradecido. Amigos, hay una frase que a mí me impacta de este evangelio. Dice el Señor que el Altísimo es bueno con los malvados y desagradecidos. Yo no había reparado mucho en esta expresión, con los malvados y desagradecidos, porque tal vez uno le diga a Dios, tú eres bueno conmigo y yo no soy malvado. Tú eres bondadoso conmigo, pero es que yo no soy malo. Y ciertamente si nos comparamos con personas mucho más malas, pues no quedamos tan mal nosotros. Pero lo que sí es fácil aceptar es que hemos sido hasta ahora muy desagradecidos. Aceptemos que el Señor ha sido excesivamente bueno con nosotros y nosotros no hemos agradecido suficientemente estas bendiciones. Todavía nos falta al levantarnos agradecer con más fuerza el nuevo día que el Señor nos regala, que podemos ver, que podemos oír, que podemos caminar, que tenemos una mesa servida, que tenemos un trabajo, o que si todavía no lo tenemos, el Señor no nos ha faltado con nada. Aún con estrecheces hemos tenido todo y no hemos sido suficientemente agradecidos. Amigos, es la lógica de la misericordia y no la lógica del merecimiento. Cuando una persona no es agradecida, está en la lógica del merecimiento. Cree que todo lo que tiene lo merece. Ha sido producto de su ingenio. Entonces, no tiene que agradecer nada. Cuando yo creo merecer algo, no tengo por qué agradecerlo. Un empleado no agradece su salario. El empleado sabe que merece su salario. Lo que le están dando no es un don, sino la paga de algo que hizo. Pero nosotros, en cambio, recibimos todo de Dios no como un merecimiento, sino como un acto de su bondad y misericordia. Cuando se tiene una actitud de agradecimiento, entonces se valora cada cosa. Entonces mi mirada de la realidad se transforma. La persona agradecida es una persona optimista, porque en todo está viendo bendición, porque en todo está viendo la mano bondadosa de Dios, porque en todo está viendo que la misericordia del Señor llena la tierra. Amigos, no seamos desagradecidos. Pidámosle al Señor la gracia de tener un corazón como el suyo. Oremos. Amado Señor, hoy nos postramos de nuevo ante ti y te venimos a suplicar que transforme nuestro corazón. Te venimos a suplicar que nos des la fuerza de vivir tu palabra. En ella nos estás pidiendo que seamos como tú. En ella nos estás pidiendo que amemos a los que nos hacen daño. Nos estás pidiendo que bendigamos, que oremos, que perdonemos, que seamos generosos con todas aquellas personas que nos acechan. Pero Señor, sabes que nuestro corazón es frágil. Sabes que más bien son sentimientos ruines y bajos los que surgen en nosotros frente a estas personas que nos hacen daño. Por eso hoy venimos a suplicar tu gracia. Venimos a pedirte que nos llenes de la fuerza de tu Espíritu, porque solos no somos capaces, pero con tu Espíritu Santo, con tu Espíritu de poder, todo lo lograremos. Y así aprenderemos a tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Aprenderemos, Señor, a no juzgar. Aprenderemos a no condenar. Aprenderemos a perdonar. Aprenderemos a dar. Aprenderemos a ser como el Padre Celestial,
que hace salir el sol sobre buenos y malos. Finalmente te quiero suplicar, Señor, que me concedas un corazón agradecido, que me abras los ojos a las bendiciones que me rodean. Hasta ahora mi soberbia me ciega. El hecho de creer que todo lo merezco no me deja observar tantas bendiciones que me das. El hecho de creer que todo lo que tengo es producto exclusivo de mi ingenio y de mi capacidad no me deja ser agradecido. Por eso hoy, Señor, te suplico que me lleves a la lógica de la misericordia, que me lleves a la lógica no del merecimiento, sino de entender que en tu bondad todo me lo das sin merecer. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cuál es tu actitud con los que te acechan? Segundo, regla de oro de la caridad. Tercero, no seas desagradecido. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar por alguna persona que nos haya hecho daño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.